En este tutorial te voy a enseñar una forma fácil de hacer musgo artificial casero para tus manualidades, maquetas, book nook o dioramas. Vamos a hacerlo con cuerda. Os voy a enseñar los diferentes tipos que tengo. Esa que es más gruesa, esta es un poquito más fina, esa que va entrelazada y luego este tipo de tela que es como de saco. Entonces vamos a hacer la prueba con las 4. Vamos a coger pintura verde y agua. Y en un recipiente, el que queráis, vamos a echar pintura, le añadimos agua y mezclamos bien hasta que esté bien disuelta y no tenga grumos. Y lo que vamos a hacer es teñir la cuerda. Es más fácil si lo hacéis en un recipiente estrecho. Yo lo he hecho ahí para que lo veáis mejor, pero cuanto más estrecho sea, más fácil es moverlo. Como veo que el verde es demasiado artificial, le voy a echar un poco de marrón. Si queréis hacer otro tono, pues le podéis, si queréis aclararlo, le añadís amarillo. Si queréis oscurecerlo, le añadís más azul o marrón, como en este caso que lo voy a matizar. Y como veo que es demasiado líquido, le voy a echar un poco más de pintura. La textura que tiene que quedar es como de si fuera leche, para que os hagáis una idea. Y ahí vamos a sumergir los trozos para que se empapen bien y se quede la cuerda bien teñida. Y ahora la sacamos y la ponemos a escurrir. En este caso yo he usado el colador. Con la cuerda pues cortaríamos un trozo y vamos a meter la pieza esa tal cual, igual en la pintura. Podéis usar, veréis que luego al final el resultado es el mismo. A mí el que más me gusta, me parece más sencillo esta cuerda, porque al ser más gruesa, ir menos prensada, se trabaja más fácil. Vamos a hacer lo mismo con la arpillera esta. Y veréis que vamos a conseguir el efecto de césped artificial, que va a quedar muy realista y muy bien. Esto lo ponemos ahí a escurrir y lo dejamos secar. Yo lo he dejado toda la noche. Y ahora vamos a ir sacando los trozos. ¿Veis? Lo he dejado ahí para que escurra y se seque bien. Y vamos a ir cortando. Como veis, como está teñido, pues se van a hacer trozos pequeños. Pero al estar seca la pintura está duro, entonces se queda rígido. ¿Veis cómo se cortan trozos rectangulares? Entonces lo que vamos a hacer es deshacerlo. Lo vamos a trabajar con la mano. Y para que nos sea más sencillo, lo vamos a pulverizar con un poco de agua. Y así nos va a ser más fácil deshacerlo. Veis que al ir trenzada cuesta un poco más, pero se deshace. Yo voy a probar las 3 para que lo veáis, aunque yo os aconsejo la cuerda. Cuanto más gruesa, mejor, ya que os va a costar menos. ¿Veis? Pero así se deshace aún así. Si tenéis algún trozo y lo queréis aprovechar, pues mirad cómo al final esto se deshace. Yo lo estoy haciendo con la mano. Como está seco, aunque lo humedezcan, no mancha. Vamos a hacer la otra, que también era de un trozo que tenía ahí. Y lo mismo, como va cruzada, pues tenemos que trabajarla un poco. Vamos cortando en tiras y deshaciendo. Si veis que cuesta, pues le dais, pulverizáis más agua y ya está, para humedecer un poco. Y ahora vamos a hacer la cuerda, que es la que yo creo que es más sencilla, que la vamos a ir cortando. También lo podéis hacer al revés, primero cortar y luego teñir, pero yo creo que es más engorroso, yo me apaño mejor así. Esta no se ha llegado a secar del todo, veis cómo se me mancha la mano, porque como estaba abajo, pues no ha dado tiempo, pero tampoco pasa nada, simplemente que te pringas un poco. Esta no la humedezco y ya está. Seguimos cortando y se va a quedar ese aspecto. Vamos a humedecer y ahora vamos a trabajar. Eso es que es la arpillera, ves cómo está montada, hay que abrirla. Y si lo hacéis con cuerda, simplemente vamos a hacerlo trabajándolo así, para que se deshaga. Lo vamos a coger y lo vamos manipulando así. Si veis alguna tira muy larga, pues o bien la separáis
y luego la cortáis o al revés. Entonces la trabajamos bien hasta que se vaya separando y veréis cómo al final van a quedar las hebras sueltas. Para que quede un aspecto mejor, vamos a repetir el proceso. Volvemos a recortar y la manipulamos con la mano para que se vayan separando las hebras. Y así la cuerda se va a deshacer y va a quedar un aspecto realista con el que podéis, aparte de musgo, podéis hacer césped artificial, pasto, arbustos, depende de cómo lo coloquéis, nos puede servir también para árboles. En el próximo tutorial voy a hacer un bosque en miniatura y voy a cubrir el suelo con este tipo de musgo, para que veáis cómo queda. Repite el proceso todas las veces que haga falta hasta que coja la textura que queremos. Este tipo de falsa vegetación se puede hacer con muchos materiales. Dependiendo del que uses, el acabado varía. Entonces, ya os iré enseñando alguno más para que elijáis el que más os convenga según el trabajo que estéis haciendo. En este caso os he mostrado el de cuerda porque, aparte que el aspecto es bastante realista, a mí me gusta mucho cómo queda. La cuerda es muy fácil de conseguir, que sé que muchos me decís que os es complicado conseguir ciertos materiales. Como veis, estoy repitiendo el proceso hasta que queda la textura así. En el próximo tutorial veremos cómo aplicarla y veréis el efecto. Queda muy bonita, ya os lo adelanto. Veréis que lo podéis aplicar en maquetas, belenes, dioramas, book nook, bosque de hadas, tiene un montón de aplicaciones. Y así no tenéis que comprar el musgo preservado, que la verdad que por lo menos aquí en España es caro. Puedes hacer bastante cantidad y dejarla guardada. Así siempre la tienes a mano y además puedes hacer varios tonos. ¿Veis? Así quedaría el resultado final. ¿Te gusta?